Bien, como ya cerró la primera parte, partimos, ¿no es cierto?, en este último ciclo de hermana Carolina, de la bendiga hermano Cristian, en este último ciclo de este segundo semestre, que obviamente va a contener 8 clases consecutivas, ¿no es cierto?, como profetas menores, una introducción primero, lo mismo veremos hoy día, una introducción, valga la redundancia, de el Nuevo Testamento. Entonces, la clase de hoy no es tan bíblica. No es como, ya, vamos a ver el libro de Mateo. No, no, no. Esta es una introducción al Nuevo Testamento. Entonces, en esta introducción y en estas 8 clases, básicamente vamos a ver el entorno que se dio para, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento. Creo cuando uno mira así la historia, digamos, del mundo entero, no hubo otra mejor fecha en la cual Cristo pudo haber llegado a este mundo. Como que no era como la fecha indicada, como que todo decía que este era lo más adecuado. Y lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Esto vamos a partir por allá como 500 años antes, 500 y tantos años antes del Nuevo Testamento. Vamos a partir con esta introducción. Básicamente una especie de historia, eh, ¿no es cierto?, que vamos a ir comentando y que debe, como decía nuestro pastor Ever, enriqueciendo su conocimiento, tomando esas pautas, porque usted tarde o temprano va a tener que enseñar de esto, tarde o temprano va a tener que aplicarlo en su congregación, en su familia, con alguien que está anhelante de aprender de las cosas del Señor. En algún momento esto va a tener que ponerlo en práctica. Y qué mejor que sea, ¿no es cierto?, aprendido en sus redes, en su visión. Así es que paso a compartir pantalla. Primero, como siempre, la lectura de un versículo de la palabra del Señor, y esto está en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Que Dios les bendiga. Esto vamos a ir a ver el contexto de esto también, porque no es como nuestra cultura. Nuestra cultura, alguien pololea, pero alguien me dice, pastor, es que no, no, aquí tienen que darse por novio al tiro y casarse. No es así. Es una cultura muy diferente a la nuestra, a la cultura islámica, a la cultura hebrea. Los padres se ponían de acuerdo. El padre, ¿no es cierto?, de José se puso de acuerdo con el padre de María. Y ellos, antes de conocerse, tal vez siendo muy pequeños, ellos ya estaban dados en casamiento. Y esto se comprometía por allá por los 14, 15 años, se reiteraba la palabra. ¿Te acuerdas que cuando éramos niños dijimos que nuestros hijos se iban a casar? Ya, bueno, reiterábamos esta promesa, por lo tanto, de aquí a un cierto tiempo más, ellos van a pasar a ser matrimonio. Entonces ella estaba dada en casamiento. Casamentera se le llamaba también, y, o vírgenes. Entonces, pero no era virgen de santidad, no era virgen biológica. La Iglesia Católica le da una connotación de castidad, de santidad, no de castidad humana, ¿no?, física. Así que de él vamos a hablar toda esta introducción para llegar al día perfecto en que nació el perfecto, nuestro Señor, en esta clase que se llama Introducción al Nuevo Testamento. ¿Me confirman, por favor, si se ve, por favor? Sí, Amén. ¿Sí? sí. Sí, que todavía. Amén. ¿Ahí se ve grande? Sí. Sí. Ya, bien. Entonces vamos a un panorama del Nuevo Testamento. Ya usted conoce su Biblia, nuestras Biblias contienen 27 libros. 27 libros del Nuevo Testamento. Independiente de ello, en el tiempo de Jesús hubo muchos escritos, muchos, que no pasaron el filtro, el canon. ¿No es verdad? Parte del canon es que tenía que ser escrito por una persona conocida, de autoridad, reconocida.
especialmente en el Nuevo Testamento, ya sea un apóstol, ya sea, ¿no es cierto?, alguna persona que era reconocida en ese medio. Y había muchos escritos en esa época que no pasaron ese filtro, eh, y estos 27 sí, ¿no es cierto?, fueron acreditados, digamos. Esto tiene una importancia, esta introducción, en el sentido, como decía delante, de explicar cómo Dios fue preparando todo el camino para ese día perfecto, ¿no es cierto?, hace ya 2000 años, pero tiene un trasfondo, ¿no es cierto?, bastante general que tenemos que ver para conocimientos, ¿no es cierto?, de cada uno de ustedes, y nuestro, y mío en este caso. Primero, un amplio conocimiento de Biblia es primordial para ustedes, hermanos, pastores, es primordial conocer el entorno también en que se gestó todo esto. Sería difícil comprender el Nuevo Testamento si no tenemos nociones del Antiguo Testamento. También lo decía el pastor delante de ver, que la gente cree que, de hecho ayer conversaba con una persona, que es un hermano de nuestra iglesia, que lo fue a dejar muy lejos de acá, después del culto, y me decía que cuando él hizo la primera comunión en la iglesia católica, le regaló el cura el Nuevo Testamento. Entonces, eh, y después él llegó a su mano una Biblia y no entendía nada del Antiguo Testamento, porque le dijeron que eso valía nomás. El Nuevo Testamento para adelante, para atrás no valía. Entonces no podía entender de dónde viene Jesús. Sale la genealogía en Mateo, pero ¿de dónde viene? ¿Quién es él? ¿Quién lo profetizó? ¿Quién es? Entonces, el Nuevo Testamento está lleno, el Antiguo Testamento es lleno de verdades, lleno de promesas que trascienden al Nuevo Testamento. Así que debemos conocerlo. Y también parte de esta historia para que a usted le sea más fácil comprender cómo se fue dando todo este contexto hasta llegar al nacimiento de él. Punto 3 dice, si estudiamos el contexto del Nuevo Testamento, el mensaje será siempre, siempre va a ser más potente si usted conoce el contexto en el cual se dio. Bien, vamos preparando el mundo del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, para ir a ambientarnos. Vamos a ir primero al Imperio Romano, pero antes de que fuera imperio, pasó una etapa ellos. Esta es parte del mapa político, ¿no es cierto?, del cual gobernaba Roma en el tiempo más de Jesús. Pero aquí vamos a partir un poquito más atrás. Roma se cree que fue fundada por allá por el año 753 a.C. ¿Ya? Si nos damos cuenta, entonces fue paralelo con Israel, con el tiempo, el reinado del sur y del norte, fue paralelo entonces con los asirios, que todavía no fueron destruidos, y después luego con Babilonia, y después luego con los imperios chinos, ¿no es cierto?, al otro lado, en el oriente, etcétera, etcétera. Según la leyenda, ¿no es cierto?, ya la conocemos, Rómulo y Remo, ¿no es cierto?, los amamantó, ¿no es cierto?, una especie de lobo. Al principio eran unas comunidades de aldeas bastante pequeñas, pero luego fue creciendo. Vamos a distinguir tres épocas de Roma. La Roma monárquica, donde habían reyes. Luego vamos a distinguir la Roma republicana, ¿cierto?, donde se dirigía en base a una república. Y luego la imperial. Entonces, en este mapa conceptual, digámoslo así, aquí se explica un poquito. La Roma monárquica, que desde que se inició las aldeas, ¿no es cierto?, hasta el año 509, estamos hablando obviamente antes de Cristo, que duró más de 250 años, era gobernada por reyes. Y en esa época, en este periodo, se cree que ya era bastante grande. Talca tiene 220.000 habitantes, Rancagua 235.000. Roma en ese tiempo, en este tiempo de la monarquía, se contaba ya casi con 300.000 habitantes. 300.000 habitantes. En la Roma del tiempo de Jesús, de acuerdo a la estadística, ¿no es cierto?, de esa época había más de 1.000.000 de habitantes en Roma. Era una metrópoli gigante, ¿no? Entonces aquí gobernaba un rey, ¿no es cierto? Aquí han 7 reyes, tenían su ascendencia, ¿no?
tenía poder de justicia, ya había sacerdotes, no de, obviamente no de nuestro conocimiento como los sacerdotes actuales o curas, ¿no? Eran de acuerdo a sus dioses, ¿no es cierto? Que obviamente eran idólatras, entonces, pero tenían sacerdotes también ahí que guiaban esto. Ya comenzó ellos con el tema del Senado, fueron las primeras naciones de que haya historia. No olviden que los egipcios partieron mucho antes, pero era, ¿no es cierto?, un imperio, no existía solamente allí el mandamás, no tenían un senado, tenían ellos consejeros, pero no, pero Roma ya partió con este concepto de tener un senado. Y la ciudad de Roma creció y mejoró, y este tema de los alcantarillados fue también en una de las primeras, eh, ¿cómo se llama? Eh, cultura, digamos, que comenzó a tener alcantarillado en sus ciudades para, ¿no es cierto?, eliminar todo lo que es desecho humano, ¿no? El tema de las murallas ya era mucho más antiguo, pero el tema del alcantarillado era bastante ya, para ellos algo bastante moderno, ¿no? Esa era la monarquía en ese tiempo, ¿no? Tenían sus dioses, el Númina, Lares, economía, trabajaba en la agricultura, comercio, ganadería, que era muy fuerte en esa, y por eso creció mucho. Y luego entonces la monarquía eh, comenzó una república romana, que fue dirigida entonces por grupos sociales, los patricios, los plebeyos, terratenientes, aristocracia, gobernantes, campesinos, artesanos y comerciantes. Esos eran los grupos, las etnias sociales que habían en ese tiempo, que duró casi 500 años la república en Roma. Tenían leyes, ¿no es cierto? Luchaban por la igualdad, tenían instituciones, se hacían comicios para votaciones, magistrados, senados, etcétera, etcétera. Pero luego comenzó, bueno, esto también costó, para ser república también costó muchas guerras, pero luego para llegar a ser imperio hubieron esas famosas guerras púnicas, ¿no es cierto? Que eran básicamente eh, peleas, digamos, em, entre ellos mismos, ¿cómo se llama? Guerras civiles. Muchas guerras civiles, ¿no es cierto?, por volver a una monarquía. Pero en vez de convertirse en una monarquía, esas guerras le dieron mucho poder a un hombre, y al cual se le llamó César. Entonces ahí viene el imperio, porque ellos tenían ganas de imitar lo que hizo el imperio asirio, que delante se habló también, el imperio babilónico, y los restos de los demás imperios, en este caso también de Alejandro Magno, que en este caso era griego. Entonces ello nació el deseo de abarcar más, y así genera, ¿no es cierto?, un personaje que se les llama, ¿no es cierto?, Césares, ¿cierto?, emperador. Primero de ellos fue Octavio. Después vamos a ver la línea de los demás emperadores en Roma, ¿no? Entonces tenía varios títulos, era el de este personaje. Era considerado el César, emperador, cónsul vitalicio, gran pontífice. Prácticamente autoproclamado, pero luego los siguientes ya tomaron el mismo derecho, ¿no? Gobernado por edictos, que de dónde salían, de él. ¿No es cierto? Tenía igual un consejo imperial, un culto imperial, por lo tanto se le divinizaba como si fuera un dios. Una ley que se llama Pax Romana, con una extensión del cristianismo después de, no sé, otra época de Jesús, pero antes no estaba esto. Y continuamos.
Bien, parte de la historia política o paralelo a ello, ¿no es cierto? Estaba el imperio, ¿no es cierto?, griego que conquistó Alejandro Magno, ¿no es cierto?, en el año, ya por el año 331. Él fue, ¿no es cierto?, siendo tan joven, recibió el apoyo de todas las facciones, ¿no es cierto?, de todas las provincias, en este caso de Grecia, y le dieron la autoridad a él para conquistar con todos sus eh, grupos militares, ¿no es cierto?, para conquistar gran parte de lo conocido hasta ese entonces eh, como civilización. Pero él murió bastante joven, ¿no? Más de 3, 4 años no reinó. En el lecho de su muerte se le entregó a sus 4 generales, los cuales se dividieron todo el imperio. Cuando se le preguntó quién debería sucederle, Alejandro respondió, el más fuerte. Respuesta que llevó entonces a su imperio a ser dividido entre los 4 de sus generales: Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. Seleuco, de ahí viene la línea que, ¿no es cierto?, está a cargo luego de Israel. Un canalla, un personaje horrible que profetiza Daniel. Pero de este personaje, de la descendencia de Seleuco. Los demás, ¿no es cierto?, se dividieron: parte de Europa, parte de Asia, parte de África. Se dividieron entre ellos. Pero un poquito, por favor. Perdón, un pequeño impasse. Continuamos. Bien. Antíoco Epifanes, que este fue el descendiente de los Seleucos, ¿no?, del año 175 a.C., se propuso unificar su reino a través de un programa de helenización, convirtiendo a todos los pueblos bajo su gobierno a la cultura griega. Lo hablamos, no sé si, creo que fue con los pastores. El programa era, ¿no es cierto?, y uno lo ve reflejado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Si usted se da cuenta, el primer libro de su Biblia del Nuevo Testamento debería llamarse Leví, ¿cierto? Pero se llama Mateo, porque ya era un nombre helenizado. Los siete, eh, personajes que fueron elegidos en el libro de Hechos, capítulo 5, 6, si no me equivoco, por ahí está. Si usted se da cuenta, todos los nombres ya eran helenizados, ¿cierto? Está Felipe, está Esteban, ¿cierto? Nicanor, no me acuerdo los otros nombres, pero todos ya estaban helenizados, porque pegó fuertemente la cultura, y más que pegara, más que le gustara al pueblo hebreo esa cultura, era impuesta. Y por eso, bueno, vamos a seguir leyendo este personaje que era un inmundo. Pero en Israel se encontró con la oposición del sumo sacerdote Onías III. Por esta razón, lo depuso y nombró en su lugar a su hermano Jasón, que previamente, obvio, ya había pagado una fuerte soborno y se había comprometido a promocionar activamente el programa de helenización de Antíoco. O sea, lo compró a Jasón, ¿no es cierto? Y él ayudó a helenizar a los judíos. Imagínense lo cerrado que son ellos, ¿no es cierto?, muy pegado a las tradiciones, pero fue tanto ¿no es cierto?, la preparación mental, ¿no?, que terminaron cambiando hasta sus nombres. Bien, seguimos con esta historia helénica. El sucesor de Seleuco IV fue su hermano Antíoco, del cual estamos hablando, el cual ascendió al trono, tenía ya 40 años de edad. La profecía de Daniel habla de este hombre en estos términos: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, de este lado, de Antíoco Epífanes, el cual el lindo hizo darse un nombre ¿no es cierto?, de un verdadero Dios. Porque en cuanto a su ascenso al trono de Siria, el profeta indica lo siguiente:
al cual no darán la honra del reino, pero vendrán sin aviso y tomará el reino con halagos. Lo hizo con Jasón. Por derecho, el trono le pertenecía a Demetrio Sóter, hijo de Seleuco IV, pero Antíoco IV se apoderó de él y se proclamó rey por medio de puras intrigas y se puso Epífanes, que significa Dios manifiesto. Mire, era un diablo este canalla. El Señor lo reprendió duramente. Aunque fue una persona tan despreciable que los judíos, ¿no es cierto?, de manera irónica le pusieron Epífanes, que significa el loco. Un hombre muy despreciable. Él es que sacrificó cerdos en el templo del Señor. La abominación desoladora que hablaba Daniel se ve en este hombre despreciable. Y ahí comienza la rebelión en Israel. Ahí comienza el actuar de los macabeos, ¿no es cierto?, de la familia de Matatías. Ahí comienza y se levanta contra estos personajes y por muchos años, alrededor de 60 años, mantuvieron, al menos Judá, lo mantuvieron lejos de este personaje y de la descendencia de ellos. Parte de la historia que tenemos que conocer, porque todo se estaba preparando el camino para que llegara Él, nuestro Salvador. Entonces todo tiene un contexto, ¿no es cierto? No olvide que Jerusalén siempre fue como antes de Cristo ya era como seductora para los conquistadores, para llegar allá, para tener un dominio sobre ellos. Por segunda vez, Antíoco IV descargó su frustración contra los judíos, la ciudad de Jerusalén, su templo y su pacto santo. Y se enojará contra el pacto santo, dice la palabra, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonan el santo pacto. En este caso, Jasón. Con esto comenzó una intensa época de persecución para el pueblo de Dios. Fue terrible esta época. Ellos, como conocían la cultura hebrea, sabían que el día sábado era especial para ellos, que no se iban a levantar en armas, ni tampoco se iban a defender, ni tampoco iban a arrancar. Entonces Apolonio, general de Antíoco IV, entró en Jerusalén con un ejército de 22.000 hombres y esperó hasta el día de reposo para comenzar a saquear, quemar las ciudades y tomar cautivos. Para ello Antíoco se unió con los judíos que habían abrazado la cultura griega y habían abandonado el Santo Pacto, tal como lo había profetizado Daniel, inspirado por el Espíritu Santo. Terrible, ¿no? Seguimos. Algunos de los emperadores, que luego ya salimos de la cultura griega, ¿no es cierto? Como le mencioné, cerrando con el ataque de los macabeos, ¿no es cierto? Que significa martillo, golpeador fuerte. Matatías era su líder, sus hijos se rebelaron contra este personaje, ¿no? Y tuvieron muchos años la libertad ahí no exento de muchas guerras, de muchas muertes. Volviendo ahora a la parte, digamos, más al norte, nos encontramos con Augusto César, ¿cierto? El emperador que, ¿no es cierto?, que le correspondió ya comenzar a, a mandar, ¿no es cierto? Ya partió un poco antes de esto, pero el año 27 antes de Cristo comenzó con Augusto César. Comenzó ya la conquista y, ¿cómo se llama? Cuando el sometimiento en todas las áreas a Israel para cobrar sus impuestos, ¿cierto? De acuerdo a la historia, gobernó sabiamente y hubo bastantes años paz. No hubo persecución religiosa todavía, porque no olvide que la persecución religiosa partió básicamente, bueno, igual a los judíos se les persiguió mucho tiempo, pero la persecución religiosa más fuerte fue hacia los cristianos. Entonces todavía no comenzaba. Gobernó por lo menos 41 años él, revivió la religión del Estado, reconstruyó muchos templos, obviamente como él, ¿no es cierto?, divinidad. Se jactaba de haber hallado una Roma de ladrillo
y haberla dejado una Roma de mármol. Era como súper humilde, ¿no? No olvide que como les comentaba adelante, ya Roma tenía alcantarillado, ya tenía acueductos, o sea, prácticamente agua potable. Ya tenía sus calles no pavimentadas como las nuestras, pero empedradas. Sus calles principales, gran parte de la ciudad tenía calles con adoquines de piedra, ¿no? Muy, muy pulidos, como todavía hay en algunas ciudades, ¿no? Nuestras. Entonces tuvo un avance Roma notorio en relación a otras culturas. Creo que hay un micrófono abierto por ahí que está sonando, se escucha. Luego vino Tiberio, después de la muerte de Augusto César. Viene Tiberio, que reinó aproximadamente 23 años. A la muerte de Augusto, su hijo Tiberio fue electo como sucesor imperial a los 56 años. Como la mayor parte de sus años lo había pasado sirviendo al Estado, de ninguna manera podía llamársele un personaje novicio, ¿no? Él conocía cómo llevar este imperio adelante. Luego vino Calígula, ¿cierto? Que la historia no lo cataloga muy bien, pero hizo cosas buenas, perdonó a ciertos prisioneros políticos, redujo los impuestos, dio diversiones públicas y se dedicó mucho al pueblo, pero comenzó después a dar claras muestras de debilidades mentales. Por no decir, se puso medio loco con su actuar, ¿no es cierto? Eh, con su psicosis, ¿cierto? Haciendo de manera pública. Cuando habla de diversiones públicas era básicamente orgías, ¿no? Y él se le llamó también un loco, ¿no? Claudio, luego de él, bueno, si usted se fija, Calígula fueron 4 años solamente, se le depuso luego, y luego viene Claudio. Después de la muerte de Calígula, el Senado discutió la idea de restaurar la República, siempre estuvo la idea de volver a la República, pero la Guardia Pretoriana se les adelantó y eligieron a Tiberio Claudio Germánico, una enfermedad sufrida desde la niñez y es posible que fue alguna parálisis infantil. Este emperador. Luego vino el malo a la cabeza Nerón. Los 5 años fueron pacíficos y prósperos. El año 59 Nerón asesinó a su madre, ya dio otras muestras claras de problemas mentales. Tenía un temperamento medio artístico, pero hacía cosas con sangre, dibujos y otros abusos que eran permitidos en esa época, ¿no? Más encima era a un César que él le iba a decir algo, ¿no? El año 64 él incendió Roma. ¿A quién culpó? A los cristianos, ¿no? Bien, después vienen otros. Galba, después de Nerón, las legiones podían designar y entronizar su candidato, las legiones más poderosas. Galba no fue electo, pero, ¿cierto? Por las legiones, pero lo nombraron igualmente y lo depusieron al siguiente año. Viene Otón. También duró muy poco en el Senado, lo designó y fue asesinado. Después viene Vitelio, que fue elegido por el Senado. El ejército del Oriente proclamó a Vespasiano, por lo tanto fue asesinado. Vespasiano, no olviden, en el año que estamos, miren, el año 69 al 70, no olviden que Vespasiano, mandado por Vitelio, va a aplastar una rebelión en Jerusalén. Y aquí vemos cómo se cumple Mateo 24, ¿no es cierto? Lo que el Señor había profetizado, lo que venía sobre Jerusalén. Específicamente está en... hay una mezcla que hay que saberla separar para no confundirla cuando uno lee, ¿no es cierto?, Mateo 24. Jesús predice la destrucción del templo. Él salió del templo, dice,
y se acercaron sus discípulos para mostrarle lo hermoso de los edificios, ¿no? Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Jesús esto lo profetizó aproximadamente en el año 33, si uno es estricto en la, ¿no es cierto? O si considera que está perfecto el calendario, ¿no? El año 33, y esto ocurrió 37 años después. La profecía de que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, ¿no es verdad? Y él habla en el Monte de los Olivos, se acercaron aparte diciendo, Señor, enséñanos cuándo será tu venida y el fin del siglo. Y Jesús les mira, Jesús le responde y les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Continúa, y allá en el versículo 15 de Mateo 24, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entiende, la destrucción del templo se refería, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto se cumplió. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, arranque. El que esté en los campos no vuelva atrás para tomar su capa, arranque. Más hay de las que están en cinta y de las que están criando en aquellos días, porque no van a poder escapar. Y se refiere a Vespasiano. Ahí lo va a complementar. Orad, dice, pues, para que vuestra huida no sea en invierno, terrible, ¿no? Ni en día de reposo, porque no podían, por ley impuesta por ellos mismos, no podían andar más de 1 kilómetro. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, hablando de ese día, del año 70. Así que, bueno, después hay otra, sigue la profecía, pero después se refiere a otros tres. Pero en esta parte del capítulo 24 del libro de Mateo se refería a este personaje. Vespasiano viene enviado por Vitelio a reprimir una revuelta hecha por los macabeos, no macabeos. La facción armada que tenía Israel, se me fue el nombre. Que de hecho Jesús tenía uno de ellos, Simón, ¿cómo se le llamaba a ellos? Celote. Los celotes, ¿no es cierto?, eran el brazo armado, era una especie de secta, digamos, que los preparaban mental y físicamente para luchar contra Roma. Ellos comenzaron una revuelta muy fuerte el año 67, 68, y ya estaba ganando mucho terreno, y envía Vitelio un ejército enorme a aplastar esta rebelión. Y camino a Jerusalén, muere Vitelio, y entonces él, como el general principal que había, Vespasiano, vuelve a Roma para ser proclamado César, y su hijo Tito Vespasiano eh, continuó con la destrucción de Israel. Y ahí no quedó piedra sobre piedra, porque el templo fue quemado, porque ellos decían que había oro en sus muros, entonces lo derribaron todas las piedras para, ¿no es cierto?, para sacar todo lo que era las riquezas que habían ahí, el oro, todo. Y ahí se cumplió lo que el Señor dijo. Destruyó completamente y nunca jamás ha sido levantado ese templo. Y el muro el muro de los lamentos es el muro oriental, pero del perímetro exterior, no del templo, sino del terreno donde estaba el templo. Después viene, ¿no es cierto?, ahí estaba Vespasiano, vivió casi 10 años, reinó, perdón. Luego viene Tito, 2 años, Domiciano, Nerva, Trajano. Bien. En ese tiempo entonces eran los gobiernos, estaban divididos como en provincia, el Imperio Romano era una miscelánea, ¿no es cierto?, distintas ciudades, se refiere, estados, pero sujetos todos a un gobierno central, en este caso a César, ¿no? Pero ya no olviden que eran más de 1.200.000 la época después de Jesús. 1.200.000 Roma, ¿no es cierto?
el imperio que gobernaba se cree que llegó a tener casi 90 millones de personas. Gracias, hermana. Se me lengua trabó el muro occidental, la parte occidental del muro de los lamentos, no oriental. Gracias, hermano. El imperio romano entonces llegó a gobernar casi 90 millones de personas en su máxima expresión. Seguimos. Bien. Esta forma de gobierno era de dos clases. Las provincias, que eran relativamente pacíficas y leales a Roma, estaban gobernadas por procónsul, tal como Hechos también lo menciona. Las provincias turbulentas estaban bajo la autoridad directa del emperador, que a menudo estacionaba grandes cantidades de ejércitos, ¿no es cierto?, para mantener esas rebeliones. Por ejemplo, Israel. Si ustedes se fijan en la historia, o también en la misma palabra, ¿no es cierto?, lo dice, estaba llena de soldados siempre, con centurias en todas las aldeas, y en las ciudades más grandes había más centurias, para mantener la calma ahí, ¿no? Las provincias gozaban de ciertas libertades. Por ejemplo, usted ve a Israel, que tenía la libertad de poder, no le exigían adorar a César, ¿cierto? Respetaron eso, pero tenían que pagar sus impuestos. Se le permitía tener sus gobiernos locales, digamos, pero en este caso Israel, no olvide que era un gobierno más teocrático, ¿no es cierto? Guiado en este caso, por el Sanedrín. Lo vemos en la palabra del Señor. Ellos tuvieron la libertad para hacer ciertas cosas, para juzgar, para entregar a Roma si alguien era considerado, ¿no es cierto?, hereje, y le pedían a Roma que ejecutara, porque ellos no podían llenar sus manos con sangre. Y Roma, especialmente Poncio Pilato, era característico por ser un asesino, ¿no? El que más llevó hombres a la cruz se cree que fue Pilato. Así que ellos descansaban, ¿no?, en ese sentido, tomaban, juzgaban, digamos, a sus propios congéneres, en este caso hebreos, y si lo encontraban, ¿no es cierto?, reo de muerte, eran entregados a los romanos. Tenían esa libertad. Roma cobraba casi el 24% de impuestos de todo lo que se hacía. Por eso ellos tenían, como Mateo, que era recaudador de impuestos. Hay otro personaje, ¿cómo se llamaba? No fue el otro nombre del recaudador de impuestos. Pero eran hombres que al final, bueno, se cobraba el 24%, más saqueo también, más el 10% del diezmo, 34%, más las ofrendas, más, ¿no es cierto?, todo lo que tenían que pagar. Por lo menos el judío, si hacía un negocio, el 40% era impuesto. Entonces era bastante la opresión, pero así estaban dadas las cosas, ¿no? El 40% entre diezmo, entre ofrendas, entre primicia y el impuesto que había que pagarle a Roma. Por eso elegían ellos a judíos, ¿no es cierto?, para que cobraran los impuestos, porque ellos sabían ¿no es cierto?, ellos sabían todo lo que se hacía, y ellos censaban por ciudad a cada dueño de casa. Por lo tanto, él tenía que pagar impuestos. Si era pescador, tenía que pagar impuestos del pescado. Si era agricultor, de la semilla. Si era, ¿cierto?, ganadero, de lo que el negocio que hacía con el ganado, etcétera, etcétera. Entonces tenían un control total, los romanos, no se les escapaba nada. Y si se atrasaban, venían los impuestos, venían, ¿no es cierto?, por atrasarse los pagos. No olvide que hasta Jesús tuvo que pagar, y sus apóstoles, aunque no trabajaban, pero ellos tenían que pagar un impuesto. Y ahí mandó el Señor a pescar a un personaje, y en la boca de un pez venía un estatero, ¿no es cierto?, una perla de bastante precio. Entonces, este es el contexto por eso se llama Introducción al Nuevo Testamento, el contexto al cual nos vamos a encontrar que se dio el Nuevo Testamento. O sea, una opresión romana, ¿no es cierto?, en impuestos, pero ciertas libertades, especialmente la religiosa, que para ellos era muy importante. Igual actuaba, como dije delante, en todas las ciudades,
¿no es cierto? Y algunas aldeas incluso estaban las famosas sinagogas. Pero las sinagogas no eran para predicar, las sinagogas eran para leer la palabra solamente. Y no habían predicadores, se leía la palabra en voz alta, especialmente el día sábado, y cada sinagoga contenía también una especie de biblioteca, donde las ciudades más grandes contenían el, todo el Antiguo Testamento. Las ciudades más pequeñas contenían solamente la Torá, que eran los 5 primeros libros, y algunos fragmentos de otros libros. Pero eso era muy común en Israel. Todas las ciudades mantenían, ¿no es cierto?, las sinagogas, y una vez al año tenían que venir ellos a Jerusalén, al templo. Vamos. Uy, se me pegó. Bien, algunas provincias romanas que se hace mención en el Nuevo Testamento, que la encontramos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Romanos 15:24 encontramos a España, a Galia, Ilírico, Macedonia, Acaya, Asia, Ponto, Britania, Galacia, Capadocia, Cilicia, Siria, Judea, Chipre, Panfilia, Licia, parte de las provincias romanas, ¿no es cierto?, que son nombradas en el Nuevo Testamento. Aquí hay partes de Europa, Asia Mayor, Asia Menor, nombradas acá, mostrando, ¿no es cierto?, el dominio que tenía el Imperio Romano en esa época. Bien, la atmósfera cultural del primer siglo se debió al espíritu helénico. Mantenía aún así, no olvide que por allá por el año 180, como lo dijimos delante, por, por el general de los Seleucos, ¿no es cierto?, que él tomó el dominio y quedó a cargo de, en este caso, de Israel y otras provincias grandes. Luego vino Antíoco Epifanes, que ellos obligaron, ¿no es cierto?, a tomar su cultura. Por eso el lenguaje en esa época eh, era griego. De hecho, el Nuevo Testamento, en su mayoría de las porciones, fue escrito en griego. Era como el inglés de hoy día en Europa, ¿no es cierto? El título que le pusieron a Jesús cuando fue crucificado estaba al griego, ¿no es cierto? Estaba en latín porque eran los romanos, y estaba, ¿no es cierto?, el hebreo. Para que todos supieran, eso era como conocido por todos. El apóstol Pablo obviamente hablaba las 3 lenguas. Pero dejó una marca, la cultura griega, muy, muy pegada, ¿no es cierto?, en los huesos hay de muchos. Y los cambios de nombre, como dijimos antes. Número 1, la conquista de Roma había absorbido las colonias griegas. Ya no quedaron, pero quedó la cultura. Punto 2, la conquista de Acaya, que terminó con el saqueo de Corinto en 146. Los esclavos griegos terminaron siendo más cultos que los amos, porque los griegos no eran como los romanos. Los griegos tenían una cultura muy parecida a los hebreos, y tenían que saber leer y escribir. Era como básico para ellos. Por lo tanto, eran muy lectores de los filósofos, ¿no es cierto?, Sócrates, Aristóteles y otros. Entonces, eran como muy preparados y eran esclavos. Entonces, los amos romanos tenían un esclavo que era más vivo que ellos, más culto. Punto 4. Las universidades griegas de Atenas concurrían jóvenes de la aristocracia romana, como para ir equiparando su ignorancia. Los griegos le enseñaban a sus amos, digamos. Y esto ya lo habíamos visto antes ya, la conquista de Alejandro, lo habíamos visto como helenizó, ¿no es cierto?, gran parte del imperio de ese tiempo, y se mantuvo hasta el tiempo de Jesús, como dije delante, hasta su forma de hablar, su manera en sus nombres, en sus templos, ¿no es cierto? Introdujeron muchos ídolos en Israel también en esa época, aunque los israelitas no volvieron a la idolatría, pero se permitía para tener paz con los romanos, los griegos, porque se convirtió en ciudades más cosmopolitan de diversas naciones. Israel no era solamente judío.
hay muchos romanos y y ciudades, las partes más, digamos, más bonitas de Israel, perdón, de Judá o de Jerusalén, estaba habitada por los romanos cuando la conquistaron. Entonces, expulsaban ahí a los judíos y ellos se tomaban las partes más bonitas, más cómodas, más grandes, ponían guardias, nadie pasaba para ese sector más, donde estaban las autoridades romanas, ¿no es cierto? Y los ciudadanos romanos que llegaban. Así que esa es parte de la materia de esta primera clase, introduciéndonos para llegar al centro de la historia, el antes y el después. Y si usted se fija, hasta los más ateos, cuando escriben el libro, ¿no es cierto?, los hombres más cultos, ¿no es cierto?, supuestamente, escriben y dicen, y 200 años antes de Cristo, y no creen en Cristo, ¿verdad? Marcó el centro de la historia. Como que son ateos hasta cuando el avión se está cayendo, ¿no? ¿Cierto? Hasta ahí son ateos, ¿no? Ahí comienzan a orar, ¿no? Nosotros no. Con avión o sin avión, vamos a ser igual cristianos, convertido al Señor, ¿no es verdad? Así que Dios les bendiga. ¿Alguna consulta, estimados alumnos, respecto a la materia? No veo al hermano Manuel Palma, está muy callado. Puede que esté marcadito ahí con la señora. Pastor, yo tengo una consulta. Bueno, Alejandra. Puede que sea un poquito adelantada con respecto al tema, pero como usted lo mencionó, quería aprovechar de consultarlo porque me imagino que a lo mejor más de algún hermano pudo haber visto esto que voy a consultar en algún reel, ya sea de cualquiera de estas redes sociales, que está siendo cada vez más común que aparecen pequeños comentarios, observaciones cristianas y muchas veces eh, nosotros mismos tendemos a asimilarlas como verídicas ¿Ya? sin tener algún análisis un poquito más profundo. Y esto tiene relación con lo que usted comentó respecto a Pedro, que tuvo que pagar impuestos con Jesús por su actividad laboral que era de pesca. He visto Claro. en varias oportunidades que aparecen este tipo de comentarios en los que muestran a un Jesús joven siendo prácticamente un niñero de puros adolescentes, que muestran a Jesús que estaba a cargo que todos sus discípulos eran adolescentes, eran niños prácticamente en formación, Ah, quinceañeros, y por eso que según ellos eran tan inmaduros o peleaban entre ellos. Y en varios reels me he encontrado, hasta lo caricaturizan con, con imágenes divertidas para que a uno le llegue un poco más, tratando de hacerle ver que ellos eran niños y no adultos como nosotros vemos que está en la escritura. Y claro. se basan en ese versículo por el hecho de que solo Pedro y solo Jesús fueron los que pagaron impuestos. Claro. Entonces, si usted me puede aclarar eso. Pero el contexto de ese texto bíblico no lo tengo en este minuto a la mano, pero ellos claramente no eran jóvenes. Bueno, estas series son la serie de Chosen, ¿no? O Los Elegidos, que claramente muestra a un Jesús más humano, a unos apóstoles más, no eran jóvenes tampoco, muestran ¿no es cierto?, a cosas más terrenales que espirituales, aunque Jesús muchas veces encontró mucha inmadurez en ellos, se encontró, ¿no es cierto?, estamos hablando de la parte, lo que dice la Biblia, no lo que dice la serie, pero se toman de esas cosas para agrandarlas a ellos, en el caso de Juan y su hermano, cuando ven a unos samaritanos que los insultan, ellos piden que caiga un rayo del cielo y los reviente, ¿no? Eh, eh, por eso se cree que de ahí se le sacó el nombre de los hijos del trueno. Eh, y así muestra otras actitudes ¿no es cierto?, de otros personajes del apostolado, como de inmadurez, pero sí Jesús se quejó de eso también. Se quejó de que no entendieron las cosas del reino. Y claramente lo vemos cuando Pedro vuelve a pescar, aún que ya había visto a Jesús resucitado, y le aparece el Señor y le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? ¿Se recuerda? Entonces, no lo especifica la edad, pero todos han sido mayores de edad, excepto Juan.
todos sobre 20 años, excepto Juan, que podría haber sido más jovencito, pero no lo especifica la Biblia la edad, hermanita. No lo especifica la Biblia, pero deberían haber sido todos ya mayorcitos. Sí. Para tener esa responsabilidad no eligió el Señor a cualquiera. No fueron muy mayores porque tenían muy arraigado la ley, ¿no es cierto? Muy tradicionales. No eligió gente mayor, pero tampoco a lolos, ¿cierto? Siempre ahí se cree, algunos escritores se cree que Jesús llamó a personajes para que fueran oídos y respetados, a personajes sobre 30 años, mi hermano. Porque el ministerio, no olvide que el ministerio de ellos, o sea, la mayoría de edad para ellos era 30 años. Juan el Bautista, ¿cuándo comenzó su ministerio? A los 30 años. Jesús, ¿cuándo comenzó su ministerio? A los 30 años. La mayoría de los sacerdotes para ministrar, ¿no es cierto?, en el templo, quemar incienso y todos esos rituales, tenían que tener sobre 30 años. Gente ya mayor de edad para ellos. Nosotros en su tiempo, aquí hay varios, en su tiempo, en Chile era 21 años. ¿Se recuerdan? Hoy día es 18 años, la mayoría de edad. Pero en el tiempo de Jesús era 30. Por lo tanto, la mayoría de los apóstoles se cree que deberían tener sobre 30 años, excepto Juan. Pastor, Sí, no nos olvidemos de que Pedro era casado, sí, ¿ya? era casado. Entonces, por lo general, los hebreos se casaban entre los 35 y los Edad treinta y madura. ocho años por ahí. Tenía una edad Así que madura. Pedro, yo creo que tiene que haber tenido alrededor de 45 años. Claro, claro. Y uno se da cuenta, gracias, pastor. Uno se da cuenta, si usted se fija en la edad en la edad que vivían los seres humanos cerca del año de Jesús, no pasaban los 55 años. 60 años era ya cuando ya el que era más sano llegaba a 60 años. Pero si usted se fija, en los hebreos era muy diferente la edad. Nos encontramos a Ana, la profetisa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Tenía 84 años de viudez. O sea, era muy viejita. ¿Dónde está? En Lucas, déjenme para no equivocar. Lucas capítulo 2 puede ser. Cuando ella se goza y toma al niño en los brazos. O capítulo 3. No. ¿Alguien me ayuda, por favor? Con, con Ana. Si alguien me ayuda con Ana, por favor. En la época cuando nace Jesús y lo toma en sus brazos. No. Tampoco tenemos que olvidarnos de Zacarías, Lucas 2:36. 2:36. Zacarías también. Anciano, anciano. muy anciano. 2:36. Estaba Al allí 52. Ana, la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. O sea, la Estuvo viejita casada pasaba 7. los 100 años, claramente. Eh, entonces, ¿por qué vivía mucho tiempo el pueblo hebreo? Por su Por su cultura, higiene. por su higiene. Lavarse las manos era sagrado. ¿Se recuerda? Era sagrado para ellos. Y la pandemia nos enseñó a nosotros, bueno, yo siempre he sido muy meticuloso con esto y medio casi enfermo, ¿no? A lavarse las manos, algo molesto, a lavarse las manos, más en la pandemia. Y aprendimos que, ¿no es cierto?, era mucho más libre de contagio, ¿no? El mantener las manos limpias. Entonces, los alimentos, ellos no comían el cerdo. ¿Cuán dañino es el cerdo hasta el día de hoy? Para los que sufren vesículos, algunas otras enfermedades estomacales, es La muy cultura dañino el kosher. cerdo. ¿Cómo? Cultura kosher. Claro. Cultura Lo- kosher es de ellos, de tipos de alimentos. sí, po. Y lo otro, lo que es marisco. Los mariscos, si usted se da cuenta, si usted mismo va a la playa y se va a comer mariscos crudos, termina con
casi una disenteria, una enfermedad estomacal. Entonces, él prohíbe también los mariscos. Usted lee lo que es, los peces sí, se podían comer, pero los mariscos, y uno se da cuenta, y son carroñeros, que es tan rica, ¿no es cierto? La jaiba. La jaiba, ¿no? Son carroñeras. Sí. Están a la orilla del mar y comiendo las carroñas, un pez muerto, cosas así. Entonces, todo eso estaba prohibido comer. Y la limpieza de las manos. Entonces, por cultura, uno ve, ¿no es cierto?, que ellos vivían muchos años. Entonces, el promedio, 50 años, ellos vivían 80, 90 años, el pueblo hebreo, porque había, ¿no es cierto?, una enseñanza de su Dios para cuidar, ¿no es cierto?, su higiene, cuidar el tema para el hombre también, el tema de la circuncisión. Es muy saludable. Hasta el día de hoy los médicos lo proponen para los niños, circuncidarlo porque se va a desarrollar mejor, no va a tener infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, él le enseñó el Señor y muchos mantuvieron a ellos y tenían una larga data, ¿no? La edad ¿Alguna otra consulta, mi hermano? Sí, buenas noches, pastor. Apareció. Sí, Manos Manuel estaba Pan. pendiente, pastor. Mi pastor, Ha venido. entonces, si no fue la edad para pagar los impuestos, ¿cuál usted cree que era la razón por qué se pagaba el impuesto? La razón por que se pagaba impuestos era porque todo varón adulto, o sea, para ellos no tenían la misma concepción cultural que los judíos. Para ellos el adulto no era 30 años para arriba. El pueblo romano para ellos de 20 años para arriba era digamos, su lineamiento. De aquí para adelante usted tiene que pagar impuestos. No, es que yo no trabajo. No sé yo. Mala suerte, no. Usted tiene que pagar un impuesto. Entonces ellos estaban censados. Había un censo por casa. Entonces, la familia tanto tenía que pagar impuestos, la familia tanto pagar impuestos, la familia tanto pagar impuestos. Entonces, tenían que pagar impuestos de alguna otra manera. Entonces, era la forma que los imperios se sustentaban. Entonces, era por ley, no era por favor, paguen los impuestos. No, era por ley. Y ahí corría un papel fundamental, jugaba, ¿no es cierto?, el publicano, el que cobraba impuestos. ¿Por qué? Porque conocía la forma que se desarrollaban los negocios en Israel. El romano le hizo impedido meter la mano en la boca, pero a un publicano que sabía el desarrollo de su nación, no lo podían hacer. Por eso eran tan odiados, por eso eran tan, ¿no es cierto? Y de hecho, la mayoría de ellos tenían que tener un guardia, un romano, ¿no es cierto?, con sus armas ahí para defenderlo, porque de lo contrario, podían ser golpeados, podían ser asaltados, y por eso eran tan odiados. Y seguramente Mateo fue muy rechazado al comienzo de su ministerio como discípulo, como apóstol. Claro, porque venía de una mala práctica para ellos, era traición a la nación. Entonces, ellos tenían, los judíos, o sea, los romanos tenían clarito quién tenía que pagar impuestos y quién no. Y eso lo iban a exigir. Por eso llegó a ser lo que fue Roma, el imperio más extenso en la historia fueron los romanos. Hasta el año 1453, cuando fueron destruidos por los Imperio Otomano o los árabes, ¿no? Fueron destruidos en la Constantinopla. No olvide que por allá por el año 340, 360, el emperador Constantino encontró que había un peligro, Roma estaba en un peligro. Por cierto, está rodeada por 7 montes, ¿no? Pero encontró que estaba siendo muy vulnerado, estaban creciendo mucho las enemistades, ¿no es cierto? Entre ellos mismos querían volver, como dije delante, a la República, y Constantino, viendo esto, decide sacar la capital imperial de Roma y la puso en Constantinopla, que es parte de Europa, o en este caso más hacia la parte sur ¿no es cierto?, de Macedonia. Allí puso cerca de unas costas donde hay unos muy elevados, ¿no es cierto? Y allí puso el Imperio Romano. Y se llamó Constantinopla. ¿Por qué? Porque el emperador era Constantino, ¿no? Entonces, ellos siempre quisieron tener esta hegemonía, ¿no es cierto?, sobre todas esas naciones. Y no lo dejaron hasta el año 1400 y tanto. Entonces duró mucho el Imperio Romano, mucho, el imperio que más ha durado en la historia.
Roma. Pero con un alto impuesto, con ejércitos ordenados, ¿cierto? Los soldados eran profesionales, eran bien cuidados por Roma, no eran debiluchos, siempre eran mucho más. El europeo siempre fue más alto que el asiático en aquellos tiempos, entonces eran hasta de respeto por su tamaño, más con esas botas que se hacían ellos, más con el uniforme, más con las hombreras, más con el casco. Los tipos parecían de 2 metros, al lado de un promedio de 1,65 m, 1,70 m, eran imponentes. Así que por la fuerza, por la razón o la fuerza. Bien, pues hermanos. Gracias, pastor. Entonces podemos decir de que no es tan relevante lo que se está Gracias, diciendo pastor. a la edad. O sea, efectivamente, Juan era el más joven, pero yo creo que entrar a buscar respecto a la edad que tenían los apóstoles estaríamos saliendo más del tema. Claro, uno que no es salvífico, pero sí se considera, se debe considerar, ¿no es cierto? Porque, por lo que decía mi hermana Alejandra, que hoy día hay reels o hay series donde tienden a mostrar a los apóstoles como niños, ¿no es cierto? Como inmaduros, y uno ve que la cultura hebrea no era así. No eran peluzonas de primera. No, 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 yo no. Y de partida ellos no andaban mostrando ni siquiera sus piernas, pero acostumbrados, ¿no es cierto? Excepto los que trabajaban más, como que eran más despreciados, que eran los pastores, ¿no es cierto? Porque tenían que subirse, andar para allá y para acá. Pero ellos por cultura eran personajes más sobrios, no eran peluzones, más serios en su vestimenta, ¿no? En sus conversaciones. No, ellos no eran como el chileno, ¿no es cierto? El de tutearse, el de andar peluceando, el del chiste, la palmada, el sacar la vuelta. No, no, ellos no. Entonces, esta serie es muy hollywoodense, ¿no? Eh, y lo humaniza para atraer, y ahí, claro, hay escenas que pueden tocarnos, ¿no es cierto? Porque son más sensibles, pero es parte de Hollywood, ¿no? Y algunas que son muy reales, muy bíblicas, ¿no? Como cuando tocan el manto de Jesús, la conversación con la samaritana, ¿no es cierto? Todas son hay hartas partes que son muy bíblicas, pero otras generan un contexto que son más hollywoodenses. Sí. Así que esos, mis estimados hermanos. Pastor Ever. Gracias, pastor. Perdón, se me activó el audio. Pero bueno, buenísima la clase, de Estaba verdad. sonando el mate. Sí, Sonó de el mate. verdad que habían temas que uno pasa, ya se le va olvidando, pero Sí, muy clara. Una línea de tiempo, pero fenomenal. Gracias, pastor. sí. Mándeme la PPT luego. La próxima, la próxima clase igual vamos a hablar un poquito más de historia y luego ya vamos a comenzar a explicar los libros. O sea, esta clase como introducción, vamos a hablar básicamente de quién lo escribió, en el año que lo escribió, ¿cierto? Debemos comprender que esto no fue de la noche a la mañana. Muchos de los apóstoles creyeron que Jesús volvía pronto. No se escribió de inmediato los libros. Vamos a hablar de los evangelios sinópticos también en esta introducción, cómo hubo una especie de una base de datos donde Mateo, Marcos y Lucas rescataron cierta información de una misma fuente, ¿cierto? Por eso se le llama evangelio sinóptico. Usted va a escuchar muchas veces esa expresión, pero aquí va a tener que aprenderla cuando alguien diga, y los evangelios sinópticos dicen, los evangelios parecidos, o evangelios que sacaron de una misma fuente la información. Eso significa evangelio sinóptico. A diferencia de Juan, que es más autónomo, digamos, es como más original, entonces vemos ahí a Lucas, por ejemplo, siendo más específico. Cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene una particularidad. Nos vamos a dar cuenta que los 4 evangelios eran destinados como a distintas personas, a distintas culturas. También nos vamos a estudiar esto, que es muy interesante. El evangelio de Mateo no es lo mismo que el evangelio de Lucas. El evangelio de Mateo era dirigido enfocado como a los hebreos. Por eso habla de la genealogía al comienzo. Esta es la genealogía de Jesús. Porque si no tenía genealogía un personaje, no tenía un respaldo. ¿Quién eres tú? Este es Jesús. Viene de David, ¿no es cierto? Lo muestra.
¿cierto? Porque ha dirigido como ese evangelio derechamente a los hebreos. Y luego encontramos a Marcos. Marcos no le interesaba explicar quién era Jesús, le interesaba contarle a los romanos, ¿no es cierto?, a otro tipo de cultura, a los, digamos, más, ¿cómo se le llamaba? Gentiles. Le interesaba contar a ellos, miren lo que hacía Jesús. Este es nuestro Dios. Y de pronto estaba Jesús aquí, y de pronto estaba allá, hizo este milagro, se enfoca más en lo que hacía, para que entendieran ellos por la vista. Luego encontramos a Lucas, que era otro tipo de personaje, ¿no es cierto? Él sabía que su evangelio iba a llegar a otro tipo de mentalidad. El raciocinio de los griegos, de la cultura griega, el raciocinio, ¿no es cierto?, de algunos más eruditos, y tiene otra connotación, otra forma de escritura, tomado de las mismas bases, ¿no es cierto? Porque a no todos les reveló lo mismo Dios, lo reveló lo mismo a Juan, o sea, a Marco, a Mateo y a Lucas. No. Sino que tomaron algunas cosas de la misma forma. Y Juan después es otro nivel. Juan, ¿no es cierto?, es el Evangelio universal. Él declara, y usted se va a dar cuenta en el capítulo 1, no sé, creo que lo tengo también ahí para analizarlo. Él nos abrió el entendimiento a nosotros para comprender quién era Jesús. Que no era el Hijo de Dios como nosotros tenemos el concepto de hijos, de sus hijos, de mis hijos. No. Juan recibe una revelación única y él la profundiza. En el principio era el verbo. Está diciendo, Jesús era Dios, es Dios, antes y ahora. Entonces, él como que tenía esa sensibilidad que captó tan bien esto, ¿cierto? Y lo explica. Entonces, por eso, esta introducción, hablamos de esto. Después ya viene las cartas paulinas, las cartas juaninas, los evangelios, pero esta es una introducción. Pero es muy interesante porque da como una mirada general y uno como que se meta, me gustaría aprender más de esto. Esa es la intención, esa es la idea. Que usted se enamore de esto. Lo que decía el pastor delante, toda esa muestra de fechas, después se le hace fácil a usted entender cuándo profetizó tal profeta y por qué lo hizo así. ¿Por qué Zacarías habla de esta manera? ¿Por qué Malaquías dice estas cosas? ¿Cierto? Porque nos trata de enfocar en la era, en el año, y tiene mucho valor cuando usted va a tomar un tema en su iglesia o va a predicar algo, ya le es más fácil comprender. Así es que Dios les bendiga, le agradezco su atención, vamos a orar para que el Señor nos siga protegiendo, ¿no?, durante el sueño de la noche. Parte de la serie también dice para que el Señor en la mañana nos devuelva el alma, y dan gracias, Señor, porque devolviste mi alma o la vida. No es así. No, pues vivimos aferraditos a Él y pegados a Él, y Él nos va siempre a estar cuidando ahí. Así que oramos a usted, Padre, y le damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que usted nos ha educado, nos ha enseñado de estas dos clases, Padre amado, por su palabra. Coloque en nosotros ese interés, porque delante lo decíamos, no debe ser nunca entrar en el corazón de un estudiante tener un título, Señor, sino aprender, especialmente en esta área. Tal vez lo secular puede ser, pero especialmente en esta área, ¿no es cierto?, de que es de su palabra, amado Dios, de aprender de ella, para que algún día, Señor, podamos entregarle a otros el conocimiento, la sabiduría, mi Dios, que por intermedio de su palabra se puede adquirir. Gracias le damos, Señor, por la buena voluntad de muchos para hacer esto. Mi hermano Marco, Señor, el pastor Alejandro, el pastor Eve, la pastora Carolina, el pastor Marco también. Gracias por todos ellos que han respaldado este trabajo, y por nuestros alumnos, Señor, que mes a mes también responden en la parte económica, Señor amado, para ir sustentando, solventando lo que se va generando, los gastos que se generan, y proyectado para terminar el 23 de noviembre en este hermoso lugar, que en esta primavera me gustaría mostrarle a mi hermano cómo está todo acá, todo hermoso, verde, florecido, con esta lluvia, Señor, que usted la manda de los cielos. Le doy gracias por ello. La lluvia tardía que significa para muchos agricultores en esta época. Gracias por ello, Padre. Gracias por todo lo hermoso que nos da. Vamos a descansar, la gran mayoría, Señor, y en ese descanso, allí va a estar usted guardándonos, como siempre, cuidándonos, Señor, como niños, su familia, sus hijos, y con
Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bien, Dios les bendiga. A dormir con los Niños, reyes. linda clase. Fotito, hermano Marco. La foto, hermano Marco. Ya Gracias, se acabó profe. la foto. Pastor Ahí Alfonso, vamos con la abrazo, fotito. saludos. Buenas noches, Dale. pastor. Dios les bendiga. Estamos bien, estamos bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a Dios los todos. Dios les bendiga. bendiga. Chaito. Guarde. Buenas noches a todos. Hermana Alejandra. Pastor, que el Señor le bendiga. Abracitos para la pastora. Ya, gracias. Walter. Buenas noches. Cariño a todos. Gracias a todos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao, chao. Chaito a todos. Chao, Pastor Ever. Chao, chao. Chao, chao. Pastor Vivanco, noches a cariño para todos. ustedes igual. Bendiciones para Teo. todos. Buenas noches.